Siempre pensé que mi vida era normal. Me levantaba, iba al trabajo, regresaba a casa, y repetía lo mismo día tras día. Pero poco a poco esa rutina comenzó a pesarme como una mochila llena de piedras. Ya no disfrutaba de las cosas simples, mis relaciones se sentían vacías, y mi mente estaba constantemente llena de pensamientos que no me dejaban en paz. Un día, mientras miraba al techo de mi habitación después de otro día agotador, sentí algo distinto. No era tristeza ni estrés, era una sensación de vacío, como si algo dentro de mí gritara que debía cambiar, aunque no sabía cómo ni hacia dónde. Una amiga cercana, al verme tan apagado, me habló de la meditación. ¿Por qué no lo intentas? Podría ayudarte, me dijo. Me reí porque siempre había visto la meditación como algo aburrido o para otros. Sin embargo, esa noche su consejo se quedó dando vueltas en mi mente. Finalmente, después de horas luchando con mi orgullo y mis prejuicios, decidí intentarlo. Abrí un vídeo en YouTube que prometía ser meditación para principiantes, y me dije a mí mismo, ¿qué puedo perder? Ese fue el momento en que mi vida comenzó a cambiar, aunque todavía no lo sabía. Con los auriculares puestos y la luz tenue de mi habitación, estaba listo para lo que pensé sería un momento de iluminación instantánea. ¿Qué tan difícil puede ser? Me dije, convencido de que en unos minutos me sentiría como un monje zen. El vídeo comenzó con una voz suave que me pedía cerrar los ojos y concentrarme en mi respiración. Al principio traté de seguir las instrucciones, pero mi mente tenía otros planes. Apagué la cocina. ¿Cuánto falta para que termine esto? ¿Por qué siento que estoy perdiendo el tiempo? Apenas llevaba 5 minutos y ya estaba desesperado. Cada vez que intentaba concentrarme, un pensamiento nuevo surgía. Mis piernas se sentían incómodas, mi espalda empezaba a doler, y me preguntaba si todo esto era un gran error. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, algo extraño sucedió. Hubo un momento fugaz pero claro, en el que mi mente se calmó. Fue como si todo el ruido interior se detuviera por un segundo, dejándome con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Esa pequeña pausa me intrigó. Aunque mi primera experiencia estuvo lejos de ser perfecta, decidí que valía la pena intentarlo de nuevo. Algo dentro de mí me decía que había encontrado una puerta hacia algo mucho más grande. A pesar de aquel breve instante de paz, mis siguientes intentos de meditación no fueron nada fáciles. Sentarme en silencio parecía más una batalla que un descanso. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente se convertía en un campo de batalla lleno de pensamientos aleatorios, las cosas que debía hacer, errores del pasado, y hasta canciones que no podía sacar de mi cabeza. Era como si mi mente estuviera empeñada en no quedarse quieta. Hubo momentos en los que sentí frustración, incluso enojo conmigo mismo. ¿Por qué no puedo hacer algo tan simple como respirar en silencio?, me preguntaba. Empezaron a surgir dudas, tal vez esto no es para mí. Quizás no estoy hecho para meditar. Pero en medio de toda esa lucha, algo curioso ocurrió. Comencé a notar que mi frustración no venía de la meditación, sino de mi resistencia a dejar ir el control. Siempre había tratado de mantener todo bajo control en mi vida, y ahora me daba cuenta de que no podía controlar mi mente como si fuera una máquina. Un día, mientras escuchaba a un guía en uno de los vídeos, dijo algo que se quedó grabado en mí. La mente no es tu enemigo, solo es una herramienta. Observarla sin juzgar es el primer paso para encontrar la paz. Eso cambió mi enfoque. En lugar de pelear con mis pensamientos, empecé a observarlos como si fueran nubes en el cielo, dejando que pasaran sin engancharme en ellos. Aunque aún era difícil, noté que cada día mi resistencia disminuía un poco más. Después de semanas de práctica, algo empezó a cambiar. No era algo drástico ni evidente para quienes me rodeaban, pero dentro de mí, lo sentía. Una mañana, mientras estaba sentado en mi rincón habitual, respirando profundamente y dejando que mis pensamientos vinieran y se fueran, ocurrió algo que nunca antes había experimentado, un momento de silencio total. Por primera vez mi mente no estaba gritando órdenes, preocupaciones ni recordándome cosas por hacer. Había un vacío, pero no de esos que te asustan, sino uno lleno de calma. Era como si el ruido constante que siempre había sentido en el fondo de mi cabeza hubiera desaparecido, dejando espacio para algo nuevo, paz. Ese instante duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para mostrarme que estaba en el camino correcto. Era una sensación tan refrescante que me impulsó a seguir practicando.
No era solo durante la meditación donde notaba los cambios. En el día a día, empecé a responder de forma diferente a las situaciones que antes me estresaban. Una discusión en el trabajo ya no me dejaba agotado emocionalmente. Un mal comentario de alguien ya no tenía el poder de arruinarme el día. Cada vez que experimentaba esos destellos de calma, sentía que me estaba conectando con una parte de mí que siempre había estado ahí, pero que había ignorado durante mucho tiempo. Esa pequeña chispa se estaba convirtiendo en una luz guía en mi camino hacia algo más grande. Con cada práctica mi curiosidad crecía. Sentía que la meditación me estaba abriendo puertas a un mundo que apenas empezaba a descubrir. Fue entonces cuando decidí ir más allá y probar diferentes técnicas. La primera técnica nueva que exploré fue el mindfulness. Consistía en estar presente en cada momento prestando atención a los detalles cotidianos. Comencé con algo sencillo, ser consciente de cómo comía. En lugar de devorar mi comida sin pensar, me detuve a saborear cada bocado, notando los sabores y texturas. Ese simple acto transformó algo tan común en una experiencia enriquecedora. Después probé las visualizaciones guiadas. Cerraba los ojos y seguía la voz de un guía que me llevaba a imaginar lugares tranquilos, un bosque, una playa, o incluso una luz cálida rodeándome. Estas meditaciones me ayudaban a conectar con mis emociones y a sentirme más en paz. También me atreví con las meditaciones activas, donde combinaba movimiento y respiración. A veces caminaba despacio mientras contaba cada paso, sintiendo cómo el suelo tocaba mis pies. Otras veces simplemente me quedaba de pie, respirando profundamente y soltando tensiones con cada exhalación. Cada técnica me ofrecía algo distinto. El mindfulness me ayudaba a estar presente, las visualizaciones despertaban mi creatividad, y las meditaciones activas me conectaban con mi cuerpo. Me di cuenta de que no había una forma correcta de meditar, el verdadero secreto era encontrar lo que resonaba conmigo en cada momento. Estas exploraciones me hicieron comprender que la meditación no era algo estático, sino un viaje lleno de posibilidades. Y lo mejor de todo, cada paso me acercaba más a descubrir quién era realmente. Con cada práctica de meditación, sentía que me adentraba más profundamente en mi interior. Al principio esto era emocionante, descubrir pequeños momentos de calma y conexión. Pero con el tiempo comencé a notar algo que no esperaba. En una de mis meditaciones más profundas, mientras seguía mi respiración y dejaba que mi mente se calmara, apareció un recuerdo de mi infancia que había enterrado durante años. Fue como si mi mente hubiera decidido mostrarme algo que yo había evitado enfrentar. No pude evitar sentirme incómodo, incluso asustado. Al día siguiente, en lugar de ignorar lo que había sucedido, decidí enfrentar lo que había salido a la superficie. Me senté a meditar de nuevo, esta vez con la intención de observar esas emociones y recuerdos sin juzgar. Fue difícil, pero empecé a comprender que la meditación no solo era un refugio de calma, también era un espejo que reflejaba las partes de mí mismo que necesitaban atención y sanación. Con el tiempo comenzaron a surgir más emociones reprimidas, momentos de tristeza, culpa, e incluso enojo que había acumulado sin darme cuenta. Era como si la práctica estuviera destapando capas que había construido para protegerme, pero que al mismo tiempo me mantenían desconectado de mi verdadero ser. Lo que más me ayudó fue recordar que no estaba solo en este proceso. Las enseñanzas que seguía siempre enfatizaban que enfrentar nuestras sombras era parte del camino hacia la luz. Cada vez que un recuerdo o emoción difícil surgía, me recordaba que estaba ahí para aprender, no para huir. Aunque doloroso, este proceso se convirtió en una de las partes más poderosas de mi práctica. Al enfrentar mis sombras, no solo estaba sanando heridas del pasado, sino que también me sentía más ligero, más auténtico. Una noche, mientras meditaba bajo el cielo estrellado, algo cambió profundamente en mí. Había decidido practicar al aire libre para conectar con la naturaleza. Me senté en el césped, cerré los ojos y comencé a respirar profundamente, dejando que el sonido del viento y el canto de los grillos me envolvieran. A medida que mi mente se aquietaba, sentí algo que nunca antes había experimentado. Era como si mi cuerpo desapareciera y me convirtiera en parte del entorno. Ya no sentía los límites de mi piel, en su lugar, había una sensación de unidad, como si estuviera conectado con cada hoja, cada estrella y cada partícula de aire a mi alrededor. Era difícil de explicar, pero en ese momento no me sentía solo. Había una presencia, una energía cálida que me llenaba de paz y amor incondicional.
No era algo externo, sino una conexión profunda con algo que siempre había estado dentro de mí, pero que nunca había reconocido. Cuando abrí los ojos, todo parecía diferente. El cielo estaba más brillante, los sonidos eran más claros, y cada detalle del mundo parecía vibrar con vida. Me di cuenta de que esa conexión no era algo que viniera de fuera, sino el resultado de mirar hacia adentro y permitir que mi verdadero ser emergiera. Esa experiencia me cambió para siempre. Aunque no volviera a sentir esa intensidad en cada meditación, sabía que esa conexión estaba ahí, esperando ser redescubierta. Más que un momento de paz, fue una prueba de que somos parte de algo mucho más grande y hermoso de lo que podemos imaginar. Al principio, la meditación era algo que reservaba para esos momentos de calma, cuando me sentaba en silencio, solo conmigo mismo. Pero pronto me di cuenta de que la verdadera magia no residía solo en esos minutos de quietud, sino en cómo la meditación podía transformar mi vida diaria. El primer cambio fue mi forma de reaccionar ante el estrés. Antes, un pequeño contratiempo en el trabajo o una discusión con alguien me podía arruinar el día entero. Pero poco a poco empecé a notar que mis respuestas eran más calmadas. Ya no me dejaba llevar por la ira o la frustración, sino que me tomaba un momento para respirar, para observar mis emociones sin dejarme arrastrar por ellas. Una tarde, mientras estaba atrapado en un atasco de tráfico, me sentí tentado a enojarme como solía hacerlo. Pero esa vez algo cambió. En lugar de pensar en lo tarde que iba a llegar o cómo perdía el tiempo, simplemente respiré profundamente y acepté el momento tal y como era. Fue un pequeño acto, pero sentí una paz interna que nunca antes había experimentado en esas situaciones. También empecé a aplicar lo que había aprendido en la meditación en mis relaciones. Antes, cuando alguien me decía algo que no me gustaba, mi primera reacción era defenderme o reaccionar impulsivamente. Ahora, al escuchar, trataba de poner en práctica el mindfulness que había aprendido, escuchar de verdad, sin prejuicios ni reacciones automáticas. Lo más sorprendente de todo fue darme cuenta de que la meditación me había ayudado a comprenderme mejor. Al estar más en sintonía con mis pensamientos y emociones, comencé a identificar patrones de comportamiento que no me beneficiaban, como la autocrítica constante o el miedo al fracaso. Poco a poco fui liberándome de ellos. La meditación no solo era una práctica que realizaba en momentos específicos, sino un estilo de vida. Ya no necesitaba cerrar los ojos para encontrar paz, la paz comenzó a formar parte de mi día a día. El camino hacia el despertar espiritual no fue un viaje constante de claridad y luz. Al contrario, a medida que profundizaba en mi práctica de meditación, descubrí que las etapas de paz y armonía alternaban con momentos de duda y confusión. Había días en los que me sentía completamente conectado con el universo, como si todo tuviera sentido y estuviera alineado. En esos días mi meditación fluía con facilidad y todo parecía en su lugar. Pero por otro lado, había momentos en los que sentía que había retrocedido. Un día, después de una semana en la que mi meditación había sido profunda y constante, experimenté una sesión en la que no pude calmar mi mente. Los pensamientos corrían a toda velocidad, como un río desbordado. Me sentí frustrado, incluso derrotado. ¿Por qué no puedo encontrar la calma como antes?, me preguntaba. La autocrítica apareció nuevamente, cuestionando si realmente estaba progresando o si todo esto era solo una ilusión. Entonces recordé algo fundamental: el camino espiritual no es lineal. Los altibajos son parte del proceso. En lugar de luchar contra la frustración, decidí aceptar el momento tal y como era. No todas las meditaciones serían perfectas, y no siempre sentiría esa conexión profunda. También entendí que los periodos de duda y desánimo eran tan valiosos como los momentos de claridad. Cada uno de esos bajones me enseñaba algo importante sobre mí mismo, mis miedos, mis expectativas y sobre todo, mi necesidad de control. En esos momentos difíciles, pude ver cómo mis apegos y mis expectativas interferían con mi paz interna. Así, aunque los altibajos seguían apareciendo, ya no los veía como fracasos. Eran solo fases del viaje, necesarias para el crecimiento. Aprendí a ser más amable conmigo mismo, a aceptar la imperfección, y a seguir adelante con paciencia y confianza. Al final, me di cuenta de algo crucial: el despertar espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo. No es un destino al que llegas, sino un camino que recorres día tras día, con cada respiración, con cada momento presente. Mi visión de la vida había cambiado. Ya no veía los desafíos como obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento.
Incluso las situaciones que antes me habrían frustrado o asustado, ahora las afrontaba con una mente más abierta, menos cargada de juicios y más dispuesta a aprender. El camino no era fácil ni siempre claro, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La paz, la compasión y la conciencia se habían vuelto mis compañeros constantes. No siempre estaba en ese estado de calma, y había días en los que me sentía más distante de mi esencia. Pero ya no buscaba la perfección. Ahora entendía que todo forma parte del proceso. Al mirar atrás me di cuenta de que no era la meditación lo que había transformado mi vida, sino la apertura a vivir de una manera más consciente, más auténtica. La meditación fue solo la puerta de entrada a una nueva forma de ser. La verdadera transformación ocurrió cuando empecé a integrar esa conciencia en todo lo que hacía, en cada decisión, en cada palabra, en cada acción. El despertar espiritual no es algo que se alcanza, sino algo que se vive día a día. Es un proceso de aceptación y autocomprensión, un recordatorio constante de que somos mucho más que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras circunstancias. Somos parte de algo mucho más grande y el camino hacia ese entendimiento es lo que le da sentido a nuestra existencia. Así que aunque mi viaje espiritual continúa, ya no tengo prisa. Estoy aprendiendo a estar presente en el aquí y ahora, sabiendo que aunque el camino sea largo y lleno de desafíos, cada paso es una oportunidad para despertar más profundamente. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Si algo de mi historia resonó contigo, me encantaría saber más sobre tu propio viaje. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la meditación o el despertar espiritual? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu historia y conectar contigo. Y si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vengo preparando para ti.